un breve espacio de tiempo, Francis Schaeffer diciendo prácticamente lo mismo. Lo interesante de esta historia es que los tres los podemos considerar evangelistas y evangelistas de masas, aunque Francis Schaeffer tal vez lo consideraríamos mejor un teólogo, pero con un corazón inclinado hacia el evangelismo. Así que esto nos da un impacto añadido de cómo estos tres hombres aparecieron en la escena con este nuevo tópico que hasta entonces se desconocía, de las 7 esferas de influencia en cada sociedad. Las esferas son las que tenemos aquí en pantalla: la familia, la educación, la iglesia o la religión, el gobierno o los poderes, los negocios o las empresas, las artes y el entretenimiento, lo que llamaríamos Hollywood, televisión, cine, teatro y toda clase de arte. Y finalmente los medios de comunicación, que cuando ellos hablaron de estas esferas de influencia, obviamente no tenían en cuenta, porque no estaban ni siquiera en la superficie, los medios que se han ido añadiendo, que hoy tal vez son más masivos de comunicación, como es el Facebook, Twitter, YouTube Channel, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. La tarea, por tanto, es que en la medida que seamos capaces de penetrar e influenciar estos moldeadores de la cultura de los pueblos, que así se les llamaría de una manera técnica más precisa y más concreta, los 7 moldeadores de la cultura de los pueblos. En la medida que seamos, por tanto, capaces de penetrarlos e influenciarlos, será que vamos a poder ver los avances necesarios y, si no, pues los retrocesos para que el reino de Dios sea establecido en cada generación, porque esto es lo que debemos siempre tener en mente. Jesús lo que vino a exponer era, y lo dijo en sus palabras, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está en vosotros. Cuando oréis, pedid al Padre que venga su reino. Jesús habló mayoritariamente del establecimiento de su reino, más que de ninguna otra asignación. Así que por eso le llamamos la tarea. La tarea es influenciar a los moldeadores de la cultura de nuestros pueblos, para así nosotros, a través de esa influencia, promover el establecimiento del reino de Dios. El mensaje es, por lo tanto, siempre el mismo. El mensaje no cambia. Se trata, pues, de que entendamos que lo que tenemos por delante es que para que todos en su cultura, en su área de desarrollo, en su área de influencia, acaben recibiendo la gran noticia de que Dios los ama. Este detalle aquí es sumamente importante matizarlo, porque como vimos en la lista, todos nosotros partimos de la importancia que tiene la iglesia, y lo que hemos venido a entender y se nos ha enseñado y hemos participado y posiblemente seguimos participando de ello, es que de que todo lo que se trata es de traer la gente a la iglesia. Pero sin embargo, la mayoría de la gente no suele acudir a la iglesia y por lo tanto no oyen el mensaje de que Dios les ama. La tarea, pues, unida al mensaje, es de que en la cultura donde están fuéramos capaces de influenciarles de tal manera que ellos acaben entendiendo el amor de Dios para sus vidas. Esto posiblemente cambiaría las estructuras y el funcionamiento de todas esas otras 6 áreas de influencia que hoy por hoy no estamos afectando de manera muy eficaz con este amor de Dios. ¿Por qué? Porque la gente interpreta el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del cristiano, el hacer del cristiano, más que lo que debería ser nuestro mensaje, que es el amor de Dios. De tal manera Dios nos amó, que hizo lo que hizo para mostrar su amor, es decir, traer a su Hijo a la vida, aquí a la tierra, para que por medio de ese sacrificio todos fuéramos acercados y recibidos de nuevo en el seno de Dios. La situación con la que nos encontramos en análisis que están hechos, que están demostrados, que están verificados, es que
entre el 80 y el 90%, casi diríamos que la mayoría del tiempo, los cristianos lo pasan en sus áreas de actividad. Es decir, la mayoría del tiempo los cristianos no estamos en la iglesia, por ejemplo. Estamos en el entorno de la familia, estamos en el entorno de la educación, estamos en el trabajo, estamos jugando a golf o jugando al fútbol o viendo un partido de fútbol o en el teatro o viendo una película en el cine. Si sumáramos las horas que estamos en la iglesia, en el monte iglesia, y comparáramos con la de horas que todos de media participamos del resto de los montes, nos daríamos cuenta que en la iglesia, en el monte religión, pasamos el tiempo mínimo. Solo hay una excepción, el 2 o 3% de los cristianos. Es decir, los líderes eclesiásticos, los dirigentes de la iglesia, eso sí, están muy ajenos a lo que ocurre en los otros montes porque pasan casi todo su tiempo en uno de los montes, esperando que la gente de los demás montes lleguen hasta ahí para una vez tenerlos aquí, sí tratarles de explicar todo lo que venimos nosotros diciendo. Esta gráfica o esta presentación, este slide que tenemos delante ahora, creo que es el que nos debe y nos marca la gran diferencia, o también podríamos llamar el gran desafío. Es el que debe un poco como de conmovernos en nuestros cimientos, porque este gráfico nos marca una realidad que no siempre tenemos muy en cuenta nosotros. La activación, por tanto, que quisiéramos provocar con el mensaje llamado el mensaje de los 7 montes, que no es otra cosa que discipular naciones, en un lenguaje más actual, siguiendo la indicación de Loren Cunningham, la indicación de Bill Bright, en la antigüedad, hablando de la antigüedad ya del año 75, ¿no? Y siguiendo lo que hoy día nos están diciendo gente como el doctor Lance Wallnau, nos decía el doctor Peter Wagner, y otros muchos hombres o mujeres de Dios que están queriendo activar a la iglesia. Por tanto, la activación, lo que queremos presentar es la manera más efectiva de activar a todos los cristianos. No solamente dejar la tarea en manos del 2 al 3% de los implicados en la iglesia, y creo que son muy generosos con hablar del 2 o el 3%. Y así, si lográramos esta activación, despertaríamos o movilizaríamos desde el monte iglesia a todos los que tenemos a nuestro alcance, a ese 80-90% o 90 y tantos por ciento que pasa la mayoría de su tiempo fuera de la iglesia. Si lográramos nosotros hacerles entender lo que aquí ahora estamos presentando y activarlos en eficacia, en efectividad, no solo con que la gente venga a la iglesia, sino con que lleven el mensaje de Dios. Recordemos que Jesús dijo, id y haced discípulos. Entonces, nuestra gente se situaría en el monte de la comunicación, en el monte de la educación, en el monte de la familia, en todos los montes, pero ya activados con una clara idea de su tarea, para que luego cuando vengan al monte de la religión vengan a refrescarse, a reciclarse de todo el polvo del camino y vengan a restaurarse para regenerarse y ser lanzados de nuevo a esos 6 montes añadidos que deberíamos nosotros tener como meta conquistarlos. Despertaríamos, en otras palabras, a todas esas fuerzas adormecidas que tenemos nosotros en la iglesia. ¿La consecuencia cuál sería? Pues que el reino de Dios iría siendo establecido paulatinamente como aquella, acordaros que Jesús comparó el reino de Dios como una pequeña semilla de mostaza. Por tanto, aquí hay idea, aquí hay visión, aquí hay entendimiento. Una pequeña semilla de mostaza, muy chiquitita, muy insignificante, pero que una vez plantada empieza una transformación en ella y a través de ella para que acaben aves, multitudes, recibiendo un impacto, ¿no? Así reinarían, cuando se extiende el reino de Dios, hay 3 componentes que la Biblia nos dice que se establecerían. Primero, la justicia. Solo hay que mirar un poquito
a nuestro alrededor y vemos que vivimos en un mundo muy injusto, a todos los niveles. Se instalaría la paz, que tanta necesidad hay de ella, y algo sumamente importante, porque si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿será que por eso somos tan débiles? Porque nos falta el gozo del Espíritu Santo y los pueblos necesitan el gozo y la iglesia es el mayor, la mayor agrupación, el mayor impulso que Dios tiene en la tierra para traer su gozo a la tierra. Así que cuando el reino de Dios se establece, florece la paz, florece la justicia y florece el gozo en el Espíritu Santo. Bueno, entrando en materia. De lo que se trata, por tanto, es de que los agentes de las tinieblas operan a través de personas. De ahí que San Pablo nos tenga que recordar y nosotros nos tenemos que constantemente recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, cualquier estrategia que nosotros desde el reino de Dios o para la implantación del reino de Dios que queramos nosotros activar, deberíamos siempre considerar que no es contra las personas y que las personas finalmente no son el obstáculo. Por mucho que reaccionen como obstáculo, por mucho que sean los que nos contradicen, los que nos llevan la contraria, los que quieren quitarnos del panorama. Nuestra batalla es contra principados y contra potestades y siempre en favor de los pueblos. Y esto se da en los lugares celestes, como todos sabemos. Por tanto, aquí se requiere una revelación y se requiere una activación de principios espirituales. Por eso San Pablo seguía diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que cuando hablamos de los 7 montes, cuando hablamos de coaching, de capacitación, entrenamiento, porque aquí es donde el coaching toma una relevancia especial. Nosotros coacheamos, capacitamos, entrenamos, activamos, motivamos, lanzamos a mucha gente para que ellos mismos se vuelvan coaches de otra gente, cumpliendo así con Timoteo 2:2, que encontremos a hombres y mujeres idóneos que sean capaces de también ellos entrenar a otros o capacitar a otros. Pero desde esta visión se trata de confrontar fuerzas espirituales que tienen a los pueblos atados, para que nosotros podamos rescatar a la gente al mensaje del amor de Dios y así establecer el reino de Dios en medio de ellos. Lo estamos viendo, por ejemplo, estos días, como nunca, estos meses. De repente, yo no sé si ustedes tienen memoria histórica, pero hace nada esto no era tema. Y hoy es un gran tema. Un pequeño grupo de personas cuyos corazones están rebelados contra Dios y contra el diseño de Dios, la llamada comunidad LBGT, y ahora le añadieron una I, no sé cuánto más le van a añadir. En otras palabras, el movimiento de homosexuales y lesbianas están arrastrando a naciones enteras a una agenda repleta de idealismos y contra la propia naturaleza. ¿Por qué es esto así? 2 factores claves. La rebeldía del corazón del hombre, que se alía con las fuerzas de las tinieblas, tan antiguas como siempre fueron las estrategias. En el fondo es una rebelión contra el diseño divino. ¿Y cómo lo hacen? Pues usando estratégicamente los medios. Sigue siendo un pequeñísimo grupo de personas. Han infiltrado la ONU hace unos años y desde la ONU todo diseño de que promueve la homosexualidad a la manera bárbara que la estamos viendo viene desde el concepto de las Naciones Unidas. Un grupo corrupto de personas rebeladas contra el plan de Dios se anidó, se estableció, creó una estrategia y usando los medios masivos, usando las artes, las películas, Hollywood, ahora ya incluso la última película de Disney, La Bella y la Bestia, uno se preguntaría, pero ¿cómo que hacen un remake? ¿Cómo que la lanzan de nuevo si esta película está ya más que vista? ¿Qué atractivo puede tener una película que uno ya sabe cómo empieza, cómo sigue y cómo termina? La única variedad, yo aquí os doy un poco de revelación, la única variedad, el único propósito por qué ha lanzado Disney esta película es porque incluye lo que las anteriores nunca incluyeron, una escena homosexual. Claro. Una escena donde se marca un beso de manera
ilícita.